Está la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo pasó el Día del Animal? Que la vi ahí muy activa en actividades. Sí, hicimos una liberación de aves. Bueno, estuvimos acompañando al municipio de Godoy Cruz, que hizo una actividad también con el departamento de Zoonosis. Sí. Así que bueno. Está bueno, y Godoy Cruz va a alargar plazas para mascotas. Está bueno eso, en muchos lugares del mundo hay. Así es. Sí. El intendente hizo ese anuncio. Está bueno porque, bueno, es una forma también de integrar a las mascotas a los paseos familiares, a los espacios de esparcimiento de la familia, y bueno, también fomentar e incentivar una tenencia responsable de las mascotas. Yo tengo boyero en una plaza mía de mi barrio, No, le hemos bueno, puesto pero boyero a la Virgen y los perros No. salen rebotados cuando les da la corriente, quedan capados prácticamente, nena. No, Presbicia, no le diga. Pobres, no. Tendrían que ir a multar, no se la hace ministra. eso, es ilegal, no se hace. Sí, nena, pero no hay una costumbre. Mirá, hay muchos que largan los perros y dejan sus necesidades ahí, no los levantan, Bueno, Jimena. Eso es verdad, de eso hablo cuando hablo de tenencia responsable. Hay que hacerse responsable de cuidarlos y también de que no ensucien, de que podamos convivir todos, cada uno con sus mascotas, con sus animales de compañía, ¿no? Está bien. Bueno, pero no queríamos hablar de esto. Lo hablamos colateralmente y se nos metió la señora en el estudio, ministra. El tema es, explíquenos qué es la emergencia eléctrica de San Rafael. ¿Por qué se declara la emergencia eléctrica y aluvional también? ¿Y qué implicancias tiene y cuáles son las acciones a seguir por este tema? Bueno, se ha declarado, ahora está sujeto a ratificación de la legislatura, pero ya se ha emitido el decreto en el cual, como bien decís, se declara la emergencia eléctrica e hidráulica, particularmente en el complejo de Los Ñihuiles. No sé si recuerdan, el 11 de enero hubo un aluvión que afectó la cuenca media del cañón del Atuel. Producto de eso, dos de las centrales, de las 4 centrales que componen el complejo de Los Ñihuiles, Ñihuil 2 y Ñihuil 3, quedaron fuera de servicio. Actualmente siguen en ese estado. Se está haciendo un trabajo de remediación que tiene un plazo de ejecución de 90 días. Y luego de esa remediación, que es básicamente retirar todo ese lodo, tengan en cuenta que el aluvión dejó 2 metros de lodo en las centrales. Por lo tanto, las salas de máquinas y las turbinas quedaron totalmente bajo ese lodo. Ese lodo se mezcló con los aceites de las máquinas, entonces no es tan solo remover el lodo, lo que podríamos decir limpiar las centrales para saber en qué estado están. Hay que remover ese lodo que está contaminado, claro. Por lo tanto hay que hacer un trabajo de remediación. Una vez que se haga eso, recién vamos a poder tener un diagnóstico definitivo del estado del daño que han sufrido estas centrales, y recién entonces vamos a poder desarrollar el plan de reparación en el caso de que haya posibilidades de reparar, o de sustitución en el caso de que no haya posibilidades de reparar. Pero bueno, esto va a llevar un tiempo. Es bueno siempre el diagnóstico para saber a qué atenernos y cómo enfrentar la situación. El diagnóstico, si estamos en una situación crítica, entonces hay líneas de acción que se han disparado en distintos sentidos. Por un lado, ir fuertemente a fortalecer la transmisión energética. A ver, la provincia de Mendoza, aún con estas 2 centrales fuera de servicio, no tiene problemas de generación de energía. O sea, no es que no tengamos energía disponible. El problema que tenemos es de transmisión de esa energía. ¿Por qué? Y porque esa transmisión, que es el transporte, no estoy hablando de la distribución, no estoy hablando de los que nos traen a nuestros domicilios, a nuestras industrias, la energía eléctrica, que es el servicio público, que es de competencia provincial, y las prestan las que ustedes ya conocen, las cooperativas, EDEMSA, etcétera. Estoy hablando de aguas arriba, del transporte, esas líneas de media y alta tensión que son de jurisdicción nacional y que las tenía que construir la nación. Y hace más de 30 años que esas obras se han ralentizado en todo el país. La última que se construyó en Mendoza fue Cruz de Piedra, porque la construyó la provincia con fondos de los mendocinos. Entonces, ese atraso en infraestructura después repercute en que la energía que generamos no tenemos por dónde conducirla de manera y despacharla de manera segura y estable. ¿Estamos trabajando en eso? Sí.
con los fondos de resarcimiento ya estamos licitando, ya está para licitación la línea de Valle de Uco, que viene a fortalecer en la zona centro, pero todas impactan en el resto de la provincia, porque alivianan la carga sobre otras. Claro. Pero bueno, en el sur de la provincia pasa esto. Entonces, vuelvo, línea de acción rápida, inmediata en el sur de la provincia, se va a hacer una obra provisoria, que es poner un nuevo transformador en Agua del Toro y hacer una línea en Agua del Toro para fortalecer desde ahí, y en simultáneo está trabajando INISA en la recuperación de uno de los autotransformadores, el autotransformador más grande de New Will 2, para ponerlo en servicio ahora a fines de mayo. Pero, como te digo, el tema generación de esos datos centrales tiene una serie de trabajos que van a llevar su tiempo, y además, bueno, se está trabajando fuertemente en el sur de la provincia con el sector privado en la generación de energía fotovoltaica. Ya se inauguró Malargüe 1, que se suma a la generación que alimenta esa línea de Niwil, porque se conecta a Niwil, pero tengamos en cuenta que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la energía solar es intermitente. Entonces, cuando fue el apagón, el último que tuvimos en el sur, era de noche. Claro, no estaba cargando. Claro, no estaba generando. Y no tenemos, hasta ahora en la Argentina, y en pocas partes del mundo hay, pero en la Argentina no hay sistemas de almacenamiento. Claro, no hay baterías gigantes, claro. Tal cual. Bueno, las baterías gigantes, ¿sabes cuáles son? Las represas. Las represas son grandes baterías de agua. Tal cual. Sí, es verdad eso que dice. Ahora, un accidente tan grande como el que sufrieron las centrales de los Niwiles, ¿había pasado antes? Porque me imagino que ha sido tan, por lo que cuenta, ¿no? Las dimensiones, hasta se podrían haber destruido, ¿no? No había pasado nunca. Bueno, y eso es algo también para repensar las inversiones que se hagan a futuro. Sí. Las tenemos que pensar con las proyecciones o lo que podamos ir estudiando, con un cambio climático que no es a futuro, que es una realidad actual. Vos pensás, Gabriel, que las represas estaban diseñadas para un paso de 600 metros cúbicos segundo, y pasaron 1.400 metros cúbicos. Más del doble, claro. Claro, ¿que esto significó un daño en las represas? No, hay que dar también tranquilidad a la ciudadanía. Las represas no se dañaron, de hecho funcionaron bien, y aguas abajo en Valle Grande se laminó todo ese agua que había escurrido por el cañón. Se laminó quiere decir había una revancha, había espacio, y se integró perfectamente a esa represa. No hubo ningún problema ni riesgo aguas abajo. Pero tenemos que empezar a pensar cambio climático, cuáles van a ser las próximas inversiones y cómo vamos a prepararnos, porque no había ocurrido en los últimos 100 años algo de estas características, y de hecho esos fueron los datos que se tomaron cuando hace 70 años se construyó New Will 1 y después se fueron construyendo las represas de aguas abajo, y no estaba previsto lo que ocurrió. Claro, para colmo en Mendoza tenemos esta cuestión de que toda obra que se arranca tarda 30, 40 y hasta 50 años en terminarse. Entonces, las previsiones del inicio no se corresponden muchas veces con lo pronosticado al final, ¿no? Pasó con Potrerillos, por ejemplo, que ahí tuvimos suerte, se llenó antes de lo previsto. Pero va a pasar con todo tipo de obras, ¿no? Me imagino que un barrio también, realidad, ¿no? En realidad, a ver... No quiero ser más mendocinista de lo que soy. No es algo que ocurre solo en Mendoza. La ralentización de la obra pública de los últimos años fue algo generalizado en todo el país. Sí, a ver, por ejemplo, las Condor Cliff del sur de nuestro país, de Río Gallegos, todavía no se termina. Claro. Pero cuando grandes obras hidroeléctricas, no sé, como el Chocón, como Florencia de Banderita, como los Ciretá, se construyeron en muchísimo menor tiempo. En otras épocas era otra la fuente de financiamiento y eran otros los organismos ejecutores en ese tiempo, hace 40, 50 años. Por eso va cambiando mucho la realidad, ¿no? Lo que construían, claro, era energía, agua y energía, etcétera. Ahora por eso digo, si apuntamos a un esquema en donde estas inversiones las hagan los privados, lo que sí hay que tener muy en cuenta es la información y ser realistas con las proyecciones, lo más realistas posible, porque no sirve de nada el negacionismo, las proyecciones de
el cambio climático de por medio, y adaptado también a las posibilidades y la potencialidad que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia tiene una altísima potencialidad en materia de generación de energía fotovoltaica, y también el aprovechamiento del salto de agua de nuestros ríos. Así que bueno, hay mucho por hacer todavía. Tenemos proyectos que están en estado ejecutivo, que siguen en estado ejecutivo, por ejemplo el Baqueano, Barda Blanca en Malargüe, bueno, el mismo de Uspallata, Los Blancos, etcétera. Pero bueno, hay que pensarlo para los próximos 100 años. Está, cortito, no quería dejar afuera el tema de la minería. Se están realizando visitas al proyecto de Uspallata, ¿no? SJ, la cuprífera. Y además se está hablando mucho de la posibilidad de que haya una ley que invite al compre local, ¿no? Como tuvo San Juan en su momento también, ¿no? Que muchos proveedores mineros que eran de Mendoza tuvieron que ir a San Juan para poder participar, y sobre todo para que las empresas de Mendoza se empiecen a activar ya preventivamente ante el potencial minero que se está desarrollando. ¿Cómo está viendo el gobierno este tipo de esquemas de promoción del compre local a futuro? Bueno, las empresas mendocinas ya se están activando, ya se están agrupando en cámaras de acuerdo a los tipos de servicios, ya están trabajando en las capacitaciones para formar capital humano, es decir, mano de obra que esté capacitada para poder trabajar en estas actividades. En realidad creo que están trabajando en algo que es el mejor incentivo, que es en volverse competitivas. Porque de hecho ya nuestras empresas están prestando servicio en notas, como bien decías, sí, en San Juan, también en Neuquén. Con el Oil and Gas. Ahora en Expomin estuve en Chile la semana pasada, y habían empresas mendocinas, fueron más de 25 empresas mendocinas que fueron con Pro Mendoza, que trabajó fuertemente para poder ayudarlas a llegar a la exposición y a mostrar las oportunidades que tienen de... No fueron a Chile a comprar zapatillas, digamos, fueron en este caso a buscar oportunidades. No sé qué hicieron cuando cerró la Expo, claro. Eso no lo puedo garantizar, claro. Pero sí sé que las vi a todas en el pabellón de Argentina. Estuve con esas empresas mendocinas. Habían otras que habían ido por sus propios medios, porque son empresas que ya son grandes proveedores del sector, como por ejemplo AXA, que es Aceros Cuyos, que es una empresa que construye turbinas hace muchos años, y tiene ya su gemela en Chile, lo mismo que Tazzaroli, que también tiene su sede en Chile, su sede en Brasil. Así que hay grandes empresas, y ese es el valor agregado, ¿no?, que tiene Mendoza. Son un poco odiosas las comparaciones siempre, ¿no? Pero cuando hablamos con inversores de otras partes del mundo y ven la realidad de las distintas provincias del interior de Argentina, acá ya están preparadas, se puede decir, ¿no? Como que claro. La minería es una industria que requiere mucho de ese valor agregado, pero normalmente llega a explorar esa geología y empieza con la actividad propia de la minería, pero después requiere todo ese entramado, que es el que más cuesta y el que más demora que se forme. Bueno, en la provincia de Mendoza eso está y ha sobrevivido a muchos años y a muchos avatares de la economía incluso. Así que, bueno, soy optimista en que ya tenemos empresas competitivas. Ojo con Córdoba, que no tienen ningún tipo de mineral, pero han preparado una red de servicios monumental, se han dedicado a eso, como un hub de servicios para la minería, ¿no? Córdoba y Santa Fe comparten, ahora la semana que viene vamos a estar en Houston, en la OTC, que es una de las expo más grandes a nivel mundial de Oil and Gas. Va Córdoba, va Santa Fe, en las de minería también están presentes, así que sí, son grandes polos de servicios, de metalmecánica, etcétera. Juegan fuerte. Gracias, ministra, muy gentil. Muchas gracias, ministra. Gracias a usted. Doña Presbicia, ¿quiere decir algún mensaje particular? Sí, muchas gracias, ministra, por estas palabras y decirle... Cortito, doña Presbicia. Sí, ¿Está apurada la ministra? Está apurada, viene. No, dígame, Presbicia. Que tengo una nieta que está estudiando para de la tecnicatura, no me acuerdo si es tecnicatura
de la minería y bueno, y todos esos conocimientos, porque tiene una esperanza muy grande de lo que se viene en Mendoza. Tranquila. Bueno, qué bien, presbicia. Son las carreras del futuro. Necesitamos más geólogos. Y a ella le han dicho, como ya se maneja con esa terminología, vio que hay una canción que dice, a ella le gusta la gasolina. No, bueno. Bueno, ahora la canta de otra manera porque está yendo a la facultad. Entonces ella dice, a ella le gusta la gasolina. Dice, a ella le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo. A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos. Claro. Así la canta por el conocimiento que hoy está teniendo, Jimena. Qué técnica, está muy bien. Si le sirve, úselo, ¿Te ministra. estás riendo de mí, nena? ¿Te estás riendo de mí? No, conocé. Ah, bueno, qué bonita que sos. Te mando un beso. Muchas gracias, ministra. Un beso. Buen día. Chao, chao.